En esta ocasión me encuentro con el escritor Gabriel Ebensperger, quien hace poco lanzó un libro bastante interesante, el libro de la tristeza, del cual estaremos hablando a lo largo de esta conversación. Primero que todo, quisiera darle la bienvenida a Gabriel y agradecer enormemente su presencia aquí en DC Radio, la radio del distrito. Hola, gracias por invitarme. El libro de la tristeza gira sobre una emoción muy presente en la vida del hombre desde que nace hasta que muere. ¿Cómo concibió este concepto a la hora de plasmarlo en el libro? El libro de la tristeza nació de manera súper espontánea, no fue un proceso como racional en que yo dijera, ok, por ejemplo, mi primer libro, Gay Gigante, que es una novela gráfica autobiográfica LGBT, realmente trata sobre el miedo, que es otra emoción sumamente prevalente en el ser humano. De hecho, es como la más antigua, es la que se asocia está asociada con la supervivencia, es la razón por la cual hacemos todo. Ahora en la era que vivimos de una manera más sofisticada, pero siempre todo es supervivencia. Y acompañado a eso siempre está la tristeza, que es otra emoción que se contrapone a la alegría. Y como te decía, en ningún momento me propuse cómo tratar ese tema, pero mientras hacía el Gay Gigante, yo ahora mirando para atrás creo que lo hice como a modo de como descanso, porque era una temática igual bien pesada, emocionalmente a mí me cansaba mucho. Y me puse a trabajar como con una paleta de colores mucho más amplia de la que yo trabajaba en tiempos libres. Empecé a pintar con témperas y a medida que pasó el tiempo empezaron a aparecer formas recurrentes, se empezó a formar como un lenguaje que empecé a reconocer que en el fondo que volvía y que era parte de algo, pero yo no sabía de qué. Se publicó Gay Gigante, vine a la FILBA hace 2 años y yo seguía haciendo esos monos, todo ese lenguaje como estético que había nacido de ese momento, y de pronto un día, no sé si estaba meditando sobre mi propia tristeza o no, pero se me ocurrió el título, el libro de la tristeza, a pito de que estaba teniendo un pensamiento como quizá obsesivo, pero estaba pensando que la tristeza era algo que existía, que era como palpable, que era, claro, una emoción, pero era algo que uno padecía físicamente. Entonces yo podía decir, existe, subrayado existe, una cosa que se llama tristeza. Y a partir de ese momento, no sé si lo pensé porque qué cool sería que un libro se llamara El libro de la tristeza o no, pero estaba acostado con pijama, arropado, listo para dormir, y me tuve que levantar, ir a mi taller. Y una vez que lo escribí en el papel, empezó a aparecer el resto. Escribí, existe una cosa que se llama tristeza, y luego en mi taller tenía un cuadro grande que me dejé a mí con parte de estas como figuras que yo estaba trabajando hace tiempo, y ahí aparecía el personaje que ahora es el personaje de la tristeza, y lo vi y escribí, estaba escrito, existe una cosa que se llama tristeza, y la segunda línea es como, y tiene un ojo que todo lo ve. Entonces a partir de ese momento fue como bajar una escalera con prisa, como que todo se fue dando, se armó solo, no tuvo ninguna premeditación, simplemente fue como seguir como un impulso, una curiosidad creativa y confiar en ella, y me llevó a eso. Y en un par de días tenía como el primer prototipo del libro, la segunda semana ya tenía una iteración más acabada, y al cabo de un mes ya estaba hecha la versión que ahora está publicada por Rey Naranjo acá en Colombia. Gabriel, me intriga un poco su relación con el arte del trazo y de la pintura, por usar una expresión. Para usted, ¿qué ha representado el arte en su vida y en qué momento usted sintió que no solo estaba conectado con el arte, sino que definitivamente era lo que usted quería dedicarse de ahí en adelante? Tampoco ha sido como un proceso demasiado racional realmente, pero desde pequeño siempre como mis dos áreas como fuertes han sido como la expresión como escrita o verbal, y también la visual, como siempre de una manera u otra, siempre estuve como contando una historia, inventando una broma o tratando de comunicar alguna cosa. Igual por un tema como de mi historia de vida, que tiene que ver como con Gay Gigante igual, siempre como mi paso por el colegio, por la universidad, lo que más como que primó era un poco mi supervivencia, porque cuando estaba en el colegio sufrí bastante bullying por ser gay, y cuando pasa eso se produce algo muy curioso, que es como, en vez de enfocarte en lo que por lo menos me pasó a mí, en vez de enfocarte en lo que tú quieres hacer, en la persona que te quieres transformar, en la carrera que quieres formar, estás continuamente obsesionado con si te van a notar o no, si te van a pegar, si te van a rechazar.
qué va a pasar contigo. Y por eso mi respuesta es como en realidad nunca he tenido claro para dónde voy o cuál es mi proyecto o mi fin. Pero siempre ha estado como las ganas de comunicar lo que me está pasando. Después de tener la experiencia con el libro de Gay Gigante, que tuvo un éxito muy inesperado y muy bonito, se produjo en mí como un cambio, como en mi personalidad, porque la experiencia de ese libro me dio mucha confianza en mí mismo, me dio confianza en mis procesos creativos. Entonces ahora yo sí puedo decir que lo que quiero hacer es dedicarme quizás no solo a esto, pero más a esto. Confío en la voz que tengo, confío en conectar con otra gente y en compartir como cosas que finalmente tenemos todos en común de una manera u otra. Y también si puedo hacer como, si de paso puedo ayudar con alguna labor social, eso para mí es súper enriquecedor. ¿Qué tan difícil usted cree que es escribir o ilustrar desde la adultez para la infancia o para la juventud? ¿Cuál es ese gran reto que afrontan los escritores en este subgénero de la literatura? No lo sé porque mi acercamiento a mis procesos creativos y mis proyectos ha sido no desde ubicarme en un mercado ni ubicarme respecto de mis pares, sino ubicarme respecto de mí mismo, de si estoy diciendo algo que a mí me resuena como genuino o no, si es que me emociona a mí o no, si es que es genuino para mí en el fondo. Entonces, yo sé que existen criterios a la hora de publicar para un mercado, pero yo hasta ahora no he trabajado con eso en mente. De hecho, cuando hice el libro, en el fondo el proceso que te conté para el libro de la tristeza, no existió ningún momento racional ahí, salvo cuando ya estaba haciendo las maquetas definitivas, porque el libro también, como yo soy diseñador gráfico, también lo diseñé yo, no hay ningún detalle del libro que no haya pasado por mi mano. Ahí sí entraron criterios como de lectura, tamaño de tipografía, tendencias estéticas como para elegir la tipografía, ver cómo iba a ser la portada. Obviamente ahí sí hay cosas que yo considero, pero desde el punto de vista como del mercado o el área de la literatura infantil, la verdad es que no lo tomé en cuenta y creo que eso me ayudó. Yo creo que si yo me hubiera planteado desde un lugar de como, ok, debiera cumplir con estos criterios, me habría estancado. Así como tampoco me propuse escribir un libro sobre la tristeza, si yo me hubiera propuesto escribir un libro sobre la tristeza, habría hecho otra cosa que quizás no existiría. Precisamente hablando del diseño del libro, tiene un diseño bastante particular, muy, muy bonito, muy estético. ¿Cómo pensó, cómo se fue desarrollando la idea hasta llegar a lo que hoy tenemos en nuestras manos? ¿Qué fue descartando? ¿Cómo lo proyectó? Y al final, ¿está todo lo que usted quería poner ahí? Sí, el libro es muy fiel a lo que yo quería hacer. No tiene no tuvo casi ninguna edición. Hubo un par de iteraciones porque habían cosas que yo quería que quedaran mejor, pero tenían que ver con cómo la tinta se había secado. Eran detalles. Respecto a la portada, creo que me habías preguntado, que es la parte que tiene más diseño gráfico. El libro completo, yo lo que quería era que pareciera un libro en blanco, que alguien intervino con un pincel y un montón de pintura. Entonces tú puedes ver la textura de la pintura que se secó, el libro por fuera es blanco y está intervenido con pintitas de colores, como se vería si tú lo hicieras a mano simplemente. Tiene el título y tiene la silueta de una sonrisa que tiene que ver con el relato del libro. ¿En qué medida cree que los adultos deberían hacer un retorno a esa literatura no tan seria, no tan esquemática, tal vez no tan cuadriculada? Es complicada la infancia porque muy poca gente tiene el privilegio de una infancia feliz. Es complicado, sobre todo en Latinoamérica, que es una zona del mundo con una historia reciente tan violenta. Y eso lo compartimos todos los países, Colombia, Chile, Argentina, México, todos. Entonces, no sé, yo creo que la imagen de la infancia como estereotípica es como uno trata de pensar en que es una época feliz, porque las cosas difíciles son incómodas y nadie quiere realmente recordarse de eso, pero yo creo que toda la gente, estoy haciendo con mis manos unas comillas, adultas, no son realmente tales, porque no creo que exista un adulto que no esté constantemente a diario o día por medio por último, siendo pasar la realidad actual que tiene por el filtro de la infancia que tuvo. Uno siempre está como revisitando, reevaluando, resignificando las cosas que le pasaron, recordando también, porque hay cosas que uno con justificada razón bloquea y luego se despiertan con
con las cosas que a uno le pasan cuando está grande. Yo creo que, no sé si diría que es importante que se salgan de un esquema, entre comillas, adulto serio, pero yo creo que es bueno recordar que, o quizá tratar de reconocer que ser adulto es un constructo etario social y uno nunca deja de ser el niño que fue. O sea, uno siempre es un niño que está más viejo. El ser humano como que viaja. Ayer leí algo así, pero lo voy a citar mal, pero era como el ser humano viaja a través de una cosa que es el tiempo. O sea, el tiempo es una cosa que a uno le pasa, pero uno siempre es como esa personalidad que se formó en la infancia, en los primeros años. No sé cuál es la edad en que se fija la personalidad de uno, creo que son los 6, pero yo creo que uno nunca deja de ser en esencia esa persona. Entonces yo creo que me parece positivo como no tomarse tan en serio ser grande, entre comillas, y en el fondo permitirse más libertades, leer otro tipo de cosas. Pues este libro, el libro de la tristeza, por ejemplo, yo no siento que sea un libro infantil, exclusivamente. Conversa a la perfección con un mercado infantil, con una estética que se adapta a lo infantil, pero está escrito por un... Me carga decir que soy adulto, pero soy un adulto. Y también, por lo que he visto, resuena con gente de mi generación, que es como millennial viejo. Y también he visto como gente, como baby boomers y mayores incluso, se sienten identificados y emocionados por que algo que yo jamás pensé que iba a pasar. O sea, yo cuando hice este libro estaba asustado. Fue como, ¿qué es este bicho raro que me salió? Y lo tuve como una semana guardado sin mostrárselo a nadie, y lo hice con mucha reticencia. Pero a medida que fui viendo que efectivamente, independiente de la edad del lector que lo probaba o a quien se lo mostraba, existía un efecto empático potente. Me di cuenta que, claro, lo que dices tú, no hay por qué quedarse fijo en algo en lo que tú debieras leer como adulto. Para ir terminando, me gustaría hacerle una última pregunta a Gabriel. En su opinión y a raíz de su experiencia, ¿qué función cree que cumple la literatura en la vida del hombre? Yo creo que la literatura, así como cualquier tipo de arte, en la función que cumple más vital en la vida de las personas, bueno, son varios, pero el que primero pienso es como paliativo. Así como existe la medicina paliativa, que existe para aliviar el dolor cuando ya no hay nada más que se pueda hacer para sanar una enfermedad terminal, yo creo que el arte es una expresión creativa paliativa, porque la vida, estar vivo y ser un animal consciente de su vida, es una experiencia muy contradictoria, puede ser muy angustiante, puede ser una experiencia de mucha ansiedad y dolor, y el arte lo que hace es como rescatar como la luz que existe en estar vivo y nada, que no sea tan difícil por un momento. Bueno, pues esta ha sido una conversación bastante interesante con Gabriel. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos aquí en DC Radio, deseando los mejores éxitos. Muy grato tenerlo aquí de invitado en nuestra feria, la Feria del Libro de Bogotá. Muchas gracias por darme su tiempo.